Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 del versículo 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el rey, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Este pasaje de San Mateo pareciera que debemos ubicarlo en el último lugar que fue mencionado, en Cafarnaúm. Es parte de lo que se llama por los especialistas el discurso eclesiástico, una enseñanza acerca de cómo debe ser la vida en la iglesia. Jesús les enseña quién es el mayor de los discípulos o de los seguidores suyos en el reino de los cielos, cuando les presenta a un niño pequeño. Si no se hacen pequeños, no entrarán al reino de los cielos. Les advierte que quien escandalice a un pequeño va a quedar fuera del reino de los cielos por causa del escándalo. Les advierte que no los menosprecien porque tienen sus ángeles custodios. Después explica la parábola de la oveja perdida para mostrar cómo se tiene que buscar al hermano que está perdido. Y explica cuál es el hermano que está perdido cuando el hermano llega a pecar y se aleja. Es necesario buscarlo, hay que atraerlo también con testigos y después con la comunidad. Pero tienen que buscar al hermano como la oveja perdida, y especialmente con la oración. Pedro, que ha estado muy atento a lo que Jesús ha dicho, interviene, y este es el pasaje que hoy leemos. Le dice a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y él mismo propone, considerándose muy generoso, hasta 7 veces. 7 es el número de la perfección. Y Jesús le dice: no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La generosidad debe ser superior de parte de los discípulos para con el hermano. Y el hermano al que se refiere es al integrante de la comunidad. Y entonces Jesús les muestra lo que significa perdonar al hermano. Les habla de una parábola del reino de los cielos, en la que el protagonista principal es el rey, y luego los deudores o servidores que deben entregarle cuentas.
El primero que se presentó le debía muchos millones. Los talentos eran 10,000 y un talento en su peso de plata en la actualidad equivaldría a 7 millones de dólares de Estados Unidos. Esta es una deuda extraordinaria, estratosférica, pero se trata de mostrar que la deuda para con Dios es muy grande y a este deudor no le bastaba con lo que tenía para pagar. El rey entonces tomó una determinación: que lo vendieran a él, que vendieran a su mujer, que vendieran a sus hijos y todas sus posesiones, de manera que pudiera saldar la deuda. Esto obligaba al deudor a buscar todos sus recursos para cumplir con su deber. Pero se ve que el deudor efectivamente era insolvente y recurrió a lo único que podía hacer. Lo iban a separar de su familia, la iban a desintegrar, lo iban a despojar de todos sus bienes, y recurrió a la súplica. Se puso de rodillas y con insistencia le suplicaba al rey que tuviera paciencia con él, que él quería pagar, pero necesitaba tiempo. El rey se conmovió en las entrañas, tuvo lástima de aquel deudor que además era su servidor, y dice, lo soltó. Significa que ya lo tenían incluso atado. Y además de soltarlo, de liberarlo, le perdonó la deuda. Y al perdonarle la deuda, devolvió la libertad correspondiente a su mujer, a sus hijos, y sus bienes quedaron para él. Así vemos la bondad de parte de Dios, su misericordia para con este deudor. Pero entonces cambia la escena y el escenario. Uno de los que van saliendo de esta escena era protagonista y ahora se encuentra con un colega suyo, un compañero, que coincide en tener con él una deuda de poco dinero. Y entonces, ¿qué hace este? Lo agarra por el cuello al grado de casi lo estrangula y le exige que le pague lo que le debe. Y su colega repite las mismas acciones que éste recientemente había practicado ante el rey porque no tenía la posibilidad de pagarle. De rodillas le suplicaba diciéndole, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Incluso la súplica está estructurada con un contenido semejante, con la misma petición. Pero este que había sido perdonado, con el que había sido misericordioso el rey, se hizo sordo, ignoró sus palabras. ¿Y qué hizo? Lo entregó a la cárcel, lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Estando en la cárcel se vio obligado a resolver las cosas. Esta escena nos hace ver que quien había sido perdonado no tenía entrañas de misericordia ni se había conmovido por lo que antes había vivido. Pero los que habían sido espectadores de ambos acontecimientos, los siervos del rey, colegas y compañeros de este, al ver cómo se había comportado con su colega, le fueron a informar al rey lo que había sucedido. Y entonces el rey lo llamó y ahora va a cambiar de estrategia. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer ahora es justicia. Le llama la atención y lo llama siervo malvado. Y le trae a la memoria lo que acaba de pasar entre ellos. Yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. Y por lo tanto tú también deberías haber tenido compasión de tu compañero, como yo la tuve contigo. ¿Y qué hace el rey? Lleno de cólera, lo entrega también a los verdugos, pero esto lo van a torturar, esto lo van a maltratar para obligarlo a que pague todo lo que debe, después de que ya había sido perdonado, por no haber tratado de la misma manera que él fue tratado a su compañero. Ahora el rey lo trata como él trató a su compañero. Y entonces Jesús termina su discurso diciendo, mi Padre Celestial va a hacer lo mismo con ustedes si de corazón no son capaces de perdonar cada uno a su hermano. Y esto no es solo 70 veces 7.
Los adeudos que podemos tener a veces son morales, a veces son de poca importancia, pero les damos un valor exagerado y nuestra deuda entre nosotros es inferior, legítimamente distante a la deuda inmensa que tenemos para con Dios, y por eso debemos tratar como queremos que Él nos trate. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.